Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional, la Universidad del Externado de Colombia y la Maestría en Derecho Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un honor comenzar este evento, el mismo que luego podrán revisar en las redes sociales de las universidades y también en el YouTube de la maestría. Sin más, le cedo la palabra a Nicolás Galvez. Muchas gracias, estimado Víctor. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Galvez. Yo soy abogado guatemalteco con una especialización en arbitraje internacional y actualmente trabajo como consejero de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en París. Es verdaderamente un placer estar aquí con ustedes hoy. Creo que tenemos un tema muy interesante: inteligencia artificial y arbitraje comercial, herramienta o desafío. Y leyendo este título por primera vez, lo primero que se me vino a la mente fue que hablar de la interacción entre inteligencia artificial y arbitraje comercial es en sí un desafío. Y es que originalmente pasamos de un plano en el que existía mucho desconocimiento sobre cuál era la interacción de ambos elementos a hoy en día estar en una situación en donde existe una cantidad, tal vez podríamos incluso decir exagerada, de autodenominados expertos en la materia, que lejos de dar claridad a este tema, ha generado la creación de muchos, podríamos decir, mitos o interpretaciones de lo que puede ser la inteligencia artificial en el arbitraje internacional. A pesar de que diría yo que hoy en día ya tenemos un poco más de idea de cuáles son sus usos, cuáles son sus problemas y cuáles son las realidades de la inteligencia artificial en el mundo del arbitraje internacional, todavía hay varios problemas que valen la pena discutir, que valen la pena analizar para tener una visión sobre el futuro de cómo eh, la inteligencia artificial se va concretizando en nuestro mundo. El día de hoy vamos a hablar de varios de estos temas que son muy interesantes, tanto como los usos concretos que los despachos hoy en día le pueden dar a la inteligencia artificial, así como los problemas y las complicaciones que ésta puede presentar, como las consideraciones éticas que existen en el uso de la inteligencia artificial por parte de los tribunales arbitrales y los representantes de las partes, la existencia o más bien problemática de la caja negra y la falta de explicabilidad de las razones de la inteligencia artificial y el sesgo natural que puede traer estas herramientas, entre muchos otros temas que vamos a tratar el día de hoy. Afortunadamente, nosotros no tenemos autodenominados expertos, pero expertos reales en la materia el día de hoy, que nos van a ayudar a comprender un poco cuál es el uso concreto de hoy en día en procesos reales de la inteligencia artificial en procesos arbitrales. Con suerte vamos a desmitificar estos elementos y vamos a poder encontrar cuáles son los usos verdaderos. Para ello, hoy en día tenemos primero como mi comoderador el día de hoy a Julián Zuluaga. Julián es consultor de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo y docente de la especialización en Inspección, Vigilancia y Control de la Universidad del Externado de Colombia. Nuestros dos expositores principales, el primero es Fernando Pierola, especialista en solución de diferencias internacionales, profesor de la Maestría de Derecho Internacional Económico de la PUCP y en la práctica ejerce como consejero senior del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC en Ginebra y por último se desempeña como árbitro en materia de inversiones en el marco del CIADI. Y nuestro expositor principal el día de hoy, Omar Puertas, socio del área de arbitraje internacional y litigio al despacho de Cuatro Casas en Madrid. Y un poco sobre la historia de Omar: en 2007 fundó la primera oficina en el continente asiático de Cuatro Casas en Shanghái, en donde pasó 12 años como el managing partner de la oficina antes de regresar a España. Y en realidad podríamos hablar mucho del CV de Omar para el día de hoy, pero en cuanto a lo que nos concierne el día de hoy, vale la pena mencionar que Omar es profesor de varias universidades, específicamente en el tema de derecho y su interacción con la inteligencia artificial. De hecho, acaba de publicar un artículo sobre este tema que yo mismo leí en preparación a este webinar y que les recomiendo mucho
que le den una leída, porque es verdaderamente muy interesante y les puede abrir los ojos a la realidad de varios de los puntos que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Así que sin más, le paso la palabra a Omar para que nos enseñe un poco de estos temas. Muy bien, muchas gracias, Nicolás, por la presentación y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros hoy. Os voy a compartir una PowerPoint que creo que nos ayudará a seguir el tema. Yo lo que pretendo hacer con esta PowerPoint, si lo logro, claro, es... La estáis viendo, ¿verdad? Sí, Fantástico. A ver Tal si vez, esto... Omar, solo Sí, antes de que Fernando me corte la cabeza, sí, únicamente recordarle a los participantes que por favor, si tienen algunas preguntas, las dejen en el chat. sí. Nosotros, Julián y yo, vamos a ir revisando el chat y al final de las exposiciones de ambos presentadores vamos a transmitir las preguntas para que podamos discutirlas. Gracias. Muy bien, gracias. Simplemente dime, Nicolás, si ves la siguiente página ahora, si estás viendo Ian Cuatro Casas ahora, o se ha Sí, quedado en la primera, ¿sí? Vale, no sé. perfecto. Eh, tengo tres pantallas y al final ya no sé qué hago con ninguna de ellas. Efectivamente, yo soy Omar Puertas, como os decía Nicolás, me dedico al arbitraje internacional y estoy todo el día haciendo cosas con la inteligencia artificial, ¿no? Y específicamente doy clases de machine learning, de prompting, tanto internamente como externamente, y ayudo a muchas empresas también a entender la inteligencia artificial y aplicarla. Os quiero compartir lo que hemos hecho en Cuatro Casas, lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. ¿Y por qué? Porque creo que es importante empezar la conversación con cuestiones reales, con cuestiones para las que los abogados en temas reales estamos usando la inteligencia artificial real para solventar cuestiones reales, ¿de acuerdo? Yo soy un fanático de la tecnología, pero antes de la tecnología viene el qué problema queremos resolver. Y luego pensamos en tecnología, pero no al revés. Y me parece que es en estos días en los que hay tanto hype, ¿no? Con la tecnología y tenemos noticias constantemente, nuevas herramientas, nuevas posibilidades, nuevas cosas, perdemos un poco el foco, ¿no? Eh, de lo que es importante. Porque lo importante es el problema, no la tecnología. Y cómo somos capaces de ayudarnos, que no reemplazarnos en lo que hacemos para ser mejores y alcanzar hitos que hasta ahora pues seguramente no podíamos alcanzar, pero no para que la máquina haga lo que hacemos nosotros. ¿Vale? En Cuatro Casas, veis aquí el robotito, ¿no? Somos muy tecnológicos en el despacho, tenemos nuestra propia aceleradora tecnológica desde el año 2014 y esta es nuestra visión de la tecnología, una tecnología que te ayuda, ¿de acuerdo? Que es tu amiga, que te acompaña y como os decía, que no te reemplaza, pero sí te hace mejor. Históricamente, y ahora os explicaré, ¿no? Yo llevo trabajando en inteligencia artificial en el despacho desde el año 2014. Históricamente, las expectativas que teníamos eran enormes, ¿no? Y, y la realidad era muy distinta. La máquina no te ayudaba realmente. Tú tenías un problema y la máquina hacía el problema más grande, ¿vale? Pero llega ChatGPT, ¿verdad? En octubre, noviembre del 2022 y parece que la máquina te entiende, ¿no? Y estamos hoy aquí por ChatGPT, básicamente, ¿no? Si no, no estaríamos. Y empiezan a pasar cosas como esta, ¿no? Esto es 2023, fijaros, ¿eh? Empiezan a pasar cosas como que hay supuestamente
inteligencias artificiales que son capaces de negociar un contrato, en este caso un contrato un acuerdo de confidencialidad relativamente simple, ¿de acuerdo? Pero Luminance, que es una de estas compañías que nosotros hemos probado también, anuncia que el humano solo es necesario ya para firmar, ¿no? Fijaros cuando empezamos en el despacho, empezamos en el 2014. Yo he estado en todos estos procesos. Soy el abogado loco que está siempre dispuesto a probar la máquina, para entendernos, y empezamos en el 2014 con IBM Watson. IBM Watson venía de ganar un, son- un, en Estados Unidos tenían un programa de verdad que se llama Jeopardy, ¿no? Y un concurso, y había ganado a los humanos, ¿no? Y, y pensamos, vamos a probar la máquina. Tal vez la máquina empieza a entender lo que decimos, ¿no? No exactamente. Todavía no estaba ahí la máquina, pero fue un test magnífico, pero la máquina todavía no entendía, ¿no? Probamos Kira, que era una solución de Machine Learning de toda la vida. Probamos Luminance, que entonces, en ese año 2019, no tenía todavía capacidades de inteligencia artificial generativa como las tiene hoy. Hacía falta entrenar a la máquina con cientos de documentos, miles de documentos, para que la máquina empezase a entender algo, y eso no nos funcionaba, ¿no? No tenemos miles de documentos para cada cuestión, como es obvio, ¿no? Y los sistemas no funcionaban, ¿no? Desarrollamos eh, una inteligencia artificial extractiva de toda la vida, DocsRay, como lo veis ahí, que sí que nos permitía identificar, en un caso muy grande que tuvimos, con miles de documentos muy estructurados, y nos permite identificar cláusulas específicas con un 99,9% de precisión, y eso fue algo que hicimos aquí, y la verdad es que nos fue fenomenal para poder trabajar de una forma más eficiente. Y como os decía, llega ChatGPT, y identificamos en el despacho una aplicación que se llama Harvey. Harvey, ya seguramente lo conocéis muchos de vosotros, es una startup norteamericana que básicamente construye sobre ChatGPT una aplicación dirigida a abogados. ¿De acuerdo? Harvey está invertida por OpenAI y por Google a la vez. De vez en cuando estos dos se ponen de acuerdo incluso. Y Harvey es una de esas excepciones, supongo. Y lo que hacen es, oye, centrarse en cómo trabaja un abogado, le dan un training específico a la máquina encima de lo que es ChatGPT, por entendernos, y en 2023, muy al principio de 2023, somos uno de los 10 primeros despachos en el mundo en el que firmamos Harvey, hacemos pruebas. Las pruebas que hacemos son las siguientes: ponemos a 150 abogados con 30.000 prompts y diseñamos unos KPIs, ¿no? Unos objetivos de precisión, de coherencia lógica, etc., ¿no? Esto lo hacemos 2023, y la máquina nos sorprende porque hay muchas cosas que hace muy bien y hay otras que hace muy mal, ¿no? Nosotros en 2023 ya entendemos que la máquina alucina, como, como se dice hoy en día, ¿no? Es decir, se inventa cosas, ¿no? Se inventa casos, se inventa sentencias, ¿no? Y por lo tanto no podemos usarlo para eso, ¿de acuerdo? Pero sí que lo podemos usar para, por ejemplo, razonamiento, que es el gran caso, ¿no? La gran cuestión, y creo que en general, de la inteligencia artificial, ¿no? Las primeras conclusiones a las que llegamos es que la máquina hace muy bien, ¿no? Cosas que hace muy bien es la generación de texto, ¿no? Ayuda a la redacción de documentos. No le pedimos a la máquina que nos genere contratos o memorandos o informes.
Los contratos que nosotros tenemos son mejores con los de la máquina. Obvio, porque los hemos diseñado, los hemos creado con miles y miles y miles y miles de documentos y tenemos un equipo que se dedica específicamente a eso, ¿no? Pero sí que nos ayuda a pensar en cómo mejorar una cláusula, qué pasa en un procedimiento, un proceso de negociación, cuando tú mandas un contrato, lo recibes de vuelta, te han cambiado una cláusula, quieres entender por qué. ¿Por qué me han cambiado esta cláusula en estos términos y cómo afecta al resto del contrato? ¿De acuerdo? ¿Qué contrapropuesta puedo hacer basada en estas limitaciones o en estos objetivos? ¿De acuerdo? La máquina esto lo hace muy bien, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tú le des el contexto adecuado. Resumen, la máquina resume obviamente, como lo hace ChatGPT, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en el caso de Harvey, pues digamos que el énfasis legal, el conocimiento legal extra que tiene, ayuda a destilar la esencia legal que nosotros necesitamos, ¿no? Como os decía, razonamiento. Este es mi preferido, ¿no? Esa aumentación del proceso cognitivo, ¿vale? Cuando tú le propones a la máquina que siga unos pasos lógicos para proponer o desafiar argumentos, por ejemplo, legales, ¿no? Estoy desarrollando este argumento en este contexto. Necesito que me ayudes a construir o entender las debilidades de este argumento. Y para ello, quiero que lo desafíes. Quiero que me presentes 3 contraargumentos. Mejor, quiero que me ayudes a construir 25 contraargumentos. Este es el método de valoración que vas a seguir para determinar los 25 contraargumentos. Me vas a devolver los 3 mejores y con eso vamos a mejorar el argumento principal, ¿no? Aquí, os lo adelanto, estamos ya entendiendo la inteligencia artificial. Que me desarrolle 3 contraargumentos está bien, pero no es particularmente, os diría, un caso fascinante, ¿no? Es algo que ya podemos hacer, la máquina lo hace más rápido. Y tampoco hemos entendido cómo la máquina funciona, porque la máquina obviamente no razona, imita el razonamiento. Y por lo tanto, sabiendo que eso es así, sabemos hoy ya que cuando le pides los 3 mejores contraargumentos, la máquina no sabe que son mejores, porque tú no se los has explicado. Pero si se lo explicas y le das un método de valoración, ahora no le pidas 3, pídele 25. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabe cuáles son los mejores contraargumentos, en el momento en el que te lo está diciendo, la máquina no sigue un procedimiento cognitivo como el nuestro, en el que pensamos y luego escribimos, la máquina escribe. Y es solo después que sabe lo que ha escrito. Y solo después cuando puede pensar en lo que ha escrito, puede valorar lo que ha escrito y puede ahora sí filtrar conforme a tus instrucciones, ¿no? La traducción es una máquina de traducción impresionante, he de decir, impresionante. Y, como os decía, pues lo usamos para redacciones de documentos, construcción de argumentos, predicción de resultados y mucho más, ¿no? Pero esto, yo os diría que estos son los grandes casos de uso, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene? Porque tan importante es saber lo que hace bien la máquina como lo que hace no tan bien, ¿de acuerdo? Tenemos estudios que nos dicen en el marco de los abogados que abogados usando IA y sabiendo usar IA son más productivos, hacen las cosas más rápido, incluso mejor, ¿de acuerdo? Pero también llegan a ser un 20% peor cuando están usando la IA para cosas para las que la IA no funciona bien. Es decir, estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Y por eso es tan importante que aprendáis
inteligencia artificial para saber cuáles son los casos de uso probados, testados, para los que sí aporta valor la máquina y para aquellos para los que no aporta valor, donde la máquina todavía no está. ¿Lo estará de aquí 7 meses? Posiblemente. ¿Y por qué digo 7 meses? Porque la máquina cada 7 meses duplica la capacidad de computación, ¿de acuerdo? Y por tanto duplica la capacidad de análisis, ¿vale? Pero eso, si queréis, luego lo hablamos, ¿no? La máquina, ¿cuáles son las limitaciones? Máquina, la máquina no entiende nada. Nada es nada. Es decir, no sabe nada, no piensa, no razona. Es un puro algoritmo matemático, ¿sí? Esto es importante porque cuando tú le llevas la contraria a la IA generalmente te dice que tiene razón. ¿Y eso qué significa? Que tienes que tener el criterio para saber si lo que la IA te está diciendo está bien o mal. Porque si no tienes el criterio, lo mejor que te puede pasar es que te equivoques de plano. Primera conclusión. Si queremos sacar máximo partido a la IA, tenemos que ser expertos en la materia. ¿De acuerdo? Porque la verdadera comprensión la aportamos nosotros, no la máquina. Sesgos potenciales. La máquina claramente tiene sesgos, que son los nuestros. Es un reflejo nuestro. No hace mucho, veía en LinkedIn, ¿no? Una mujer CEO, ¿vale? Que nos dice, tengo 10 amigas CEOs y todas usamos mucho LinkedIn. Perdón, ChatGPT para trabajar. Las 10 le hemos preguntado a la máquina, en base a todo lo que sabes de mí, sabéis que ChatGPT tiene memoria activada en la versión de pago, sabiendo todo lo que sabes de mí, haz un dibujo, crea un dibujo de mí. Y en 10 de 10 casos, el dibujo era de un hombre, no de una mujer. ¿Por qué? Porque la máquina cree, por la interacción, es un CEO, debe ser un hombre. Supongo, no lo sé, ¿vale? Ojo, porque eso está ahí, ¿no? La máquina está entrenada para complaceros. ¿Qué quiere decir? La máquina no está entrenada para deciros, ese argumento es horrible, ese argumento no va a ningún lado, Omar. No has entendido la demanda, ¿de acuerdo? Lo mejor que te puedo decir es, qué bien lo has hecho, Omar. ¿Mm? Me parece muy bien. ¿Quieres que sigamos trabajando en ello? Ojo, porque tenemos que tener esto muy presente, ¿de acuerdo? La máquina no es, a no ser que se lo digamos, ¿vale? No es un coach que te va a llevar a ser mejor si no le decimos que actúe como tal. Y aún así es difícil. Necesita una supervisión humana, obviamente, y pensamiento crítico. Pensamiento crítico creo que hoy va a salir muchas veces porque es una de mis mayores preocupaciones y creo que de cualquier profesional que interactúe con la máquina. Y luego tiene ciertas cuestiones técnicas que no, yo creo que no vamos a entrar, ¿no? Pero en particular las alucinaciones, obviamente, ¿no? Estocasticidad, cada vez que le preguntamos algo, la máquina dice algo distinto. No del todo distinto, pero distinto, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque la máquina es una máquina probabilista, es una máquina probabilística. Eso lo comparamos a una máquina determinista. ¿Y cuáles son las diferencias? Una determinista es una base de datos. El dato existe, lo extrae, te lo da. Eso es la inteligencia artificial de toda la vida, la que teníamos antes de ChatGPT. ChatGPT es inteligencia artificial probabilística. La máquina no es una base de datos. Se ha leído todo de Internet, pero no sabe a ciencia cierta como dato incluido en sus datos que la capital de Francia es París. Ella sabe que en el 99% de las cosas que ha leído, la gente dice que es París, pero no lo sabe como dato cierto.
la diferencia es esencial, porque la máquina se equivoca, porque tú te equivocas y la máquina tiende a estar de acuerdo contigo y te lleva al lugar equivocado. Cuando tú le preguntas a Google, capital de Francia, te va a sacar Wikipedia y va a poner París, claro. Y ese es el dato determinista, no hay otro. Pero ChatGPT no funciona así. La supervisión, no os puedo compartirlas. Antes de esto, generalmente hago mención a ciertas estadísticas del despacho en el que eh, hemos hecho pues, un desarrollo, ¿no? Hemos dado acceso a la máquina durante 2023 y 2024 a casi 2.000 profesionales y aunque no os puedo poner la slide específica, tenemos un 92% de uso eh, semanal. Es decir, el 92% de los abogados usan la máquina de forma semanal y muchos de ellos entre 3 y 4 veces a la semana. Es decir, lo utiliza todo el mundo para todo constantemente, ¿no? Y esto es muy importante porque aprendemos mucho. Y sin embargo, lo esencial realmente es esa supervisión, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que todo contenido generado sea verificado y evaluado críticamente. La máquina escribe tan bien, te da tanta seguridad, que uno tiende a bajar la guardia, ¿de acuerdo? Y tiende a copiar y pegar, porque te parece que es irremediablemente bueno, irremediablemente casi incluso superior a lo que uno hace, ¿no? Y no es así. La máquina se equivoca constantemente, ¿de acuerdo? Y cuando trabajas de verdad bien y te aumenta ese proceso cognitivo, es cuando tú mantienes pensamiento crítico, tienes seguridad en tu propio conocimiento y validas y supervisas lo que la máquina te dice. Y ahí tienes claramente un upgrade, entre comillas, cognitivo, ¿no? La tienes que usar, en definitiva, como una herramienta de mejora y de aumentación del trabajo, pero no un reemplazo, ¿de acuerdo? Muy importante también tener el riesgo de una dependencia excesiva, ¿de acuerdo? Nos puede llevar a un empobrecimiento de nuestras capacidades, ¿no? Si para cada cosa que hacemos necesitamos ya la máquina, acabamos empobreciéndonos, empezamos a no resolver el problema, sino integrar la respuesta de la máquina, que es muy distinto, ¿de acuerdo? Os animo a no caer en ese agujero, ¿de acuerdo? Porque enseguida no se puede salir de él, ¿no? Cuando la máquina te descarga el proceso cognitivo, ese esfuerzo que tienes que realizar, cuando lo descargas en la máquina, es tremendamente eh, eh, satisface, ¿de acuerdo? Te da una satisfacción enorme porque no tienes que realizar esfuerzo alguno, sin embargo, lo que estás haciendo es empobrecerte cognitivamente, ¿no? Por eso, siempre os digo que el flujo de trabajo tiene que ser el siguiente, ¿no? Cuando estáis trabajando con la máquina y prompteando a la máquina, ¿no? Tenéis que darle contexto a la máquina, claridad, formato. A continuación, la máquina os contestará, os ayudará a pensar, a mejorar, a ir más lejos en lo que estáis buscando y tenéis que iterar, mejorar, quitar, poner. Tenéis que hacer una revisión crítica, coherencia lógica, solidez, claridad, aplicación de razonamiento lógico. Bien, tendréis que verificar con fuentes de conocimiento, con bases de datos, con Google, ¿de acuerdo? Para evitar esas alucinaciones y esas inconsistencias y finalmente tendréis que hacer el texto vuestro. El argumento tiene que ser vuestro. Tenéis que realizar esos ajustes. Y si habéis hecho todo eso, os estáis aumentando sin perder vuestra capacidad de razonamiento y vuestro pensamiento crítico. Y con esto voy acabando. La evolución, ¿qué esperamos en los próximos años, ¿no? Esperamos una aceleración significativa. Esperamos que la máquina
sea capaz de procesar grandes volúmenes de datos, no solo de texto, multimodal, ¿no? Imágenes, vídeo, audio. Imaginar, eso lo que significa es que ya tenemos hoy modelos que nos permiten analizar un vídeo de una construcción y en tiempo real entender lo que está ocurriendo, identificar los riesgos de carácter laboral, de carácter actuario, ¿de acuerdo? Y tengo un vídeo por ahí. La máquina genera un informe de riesgos y nos dice cómo solventar esos riesgos, lo que está viendo, entre comillas, en la construcción, ¿de acuerdo? ¿Qué impacto tiene eso para las compañías de seguros en el cálculo del premium, ¿de acuerdo? Es decir, del precio del seguro, ¿no? Y para el reaseguro, por poner solo un ejemplo, ¿no? Esperamos análisis de datos y capacidades predictivas avanzadas, razonamiento jurídico muy avanzado, por supuesto, y esperamos también modelos especializados y modelos premium, ya sea por materia o capacidades de razonamiento. Podéis ver, ¿de acuerdo? Y esto creo que hace unos días, yo esto lo escribí hace un año, pero podéis ver cómo OpenAI, ¿no? Nos decía hace unos días que está pensando en cobrar hasta $20.000 por mes por agentes avanzados, ¿no? Que harían tareas complejas que podemos hacer hoy en día muchos de nosotros, ¿no? El impacto en nuestro trabajo es clarísimo, ¿no? Cada vez el negocio evoluciona hacia trabajos de mayor complejidad. Esto siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y la inteligencia artificial lo que hace es acelerar esa transición, ¿de acuerdo? Es un elemento de disrupción, es un elemento que nos lleva a cada vez servicios de mayor valor, porque la parte más, digamos, simple cada vez la hará más la máquina, ¿no? Pero nos ofrece nuevas oportunidades, como siempre, ¿no? Podemos ofrecer nuevos servicios, poniendo en valor nuestra experiencia, nuestros datos, ¿vale? Y en ese sentido es fascinante porque estamos en una redefinición de muchos vectores y de muchas empresas, incluyendo la legal, por supuesto, ¿no? El trabajo será cada vez más híbrido. Yo me puedo imaginar que para 2030 el 90% del trabajo de un abogado será asistido por IA, no hecho por IA, pero tendrás que utilizar IA. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Estamos desarrollando programas continuos de formación. Formamos no solo en el uso de la máquina, sino en el uso responsable y ético. Incidimos en el pensamiento crítico y capacidades de supervisión y vemos cada vez más necesario crear equipos multidisciplinares. Tenemos especialistas en IA, ingenieros legales y demás. Y por supuesto, el- el- la gran cuestión es la gestión del cambio, ¿no? No todo el mundo quiere cambiar y eso lo tienes que gestionar también, ¿de acuerdo? Con esto os doy paso para seguir la conversación. Muchas gracias, estimado Omar, muy interesante. Ahora le damos paso entonces a Fernando, quien también nos va a hablar un poco de algunos otros desafíos que podemos encontrar a través del uso de de la inteligencia artificial. Bueno, antes que nada, pues muy buenos días a los colegas, a los amigos que nos siguen en América Latina. Muy buenas tardes para los que están aquí en Europa o en África. No creo que tengamos a alguien en Asia o Oceanía, pero si no, bueno, buenas noches será en todo caso. Muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú por organizar eventos de este tipo que efectivamente pues son muy importantes y una vigencia total, tanto para la comunidad académica hispanoamericana como también para la práctica. Y en ese sentido, pues, mis comentarios van a ser, digamos, un poco apuntes sobre la exposición central que planteó Omar. Omar es una persona que se dedica en el día a día al manejo de la inteligencia artificial en la práctica. Creo que tenemos ahí el lujo de contar con su presencia en esta sesión.
Quiero hablar tal vez un poco complementariamente. Omar nos ha dado el enfoque un tanto del punto de vista de la parte, es decir, o el estudio o el grupo de abogados que se dedica a asistir a la parte y cómo se utiliza la inteligencia artificial con las oportunidades que nos brinda, con sus limitaciones. Yo quiero complementarlo tal vez con el enfoque un poco más del lado del árbitro, ¿no? Y creo que este tema de perspectiva sí es importante porque puede ser que la inteligencia artificial sirva también para usos diversos dependiendo de dónde nos encontramos. Cuando abordamos el uso y las oportunidades que nos da la inteligencia artificial desde la perspectiva de parte, pues hay un tema efectivamente de eficiencia, hay un tema de manejo de calidad, pero también hay la posibilidad de utilizar este medio con propósitos estratégicos, ¿no? Una parte tiene un objetivo último que es prevalecer en el caso, entonces la inteligencia artificial puede servir, digamos, para procesar distintos tipos de decisiones estratégicas, la selección de árbitros, el tema de la elección del foro, el tema de la prevalencia de los argumentos para la sustentación del caso, e incluso la inteligencia artificial puede servir en un marco estratégico para evaluar dinámicamente las probabilidades de ganar un caso dependiendo de la evidencia o los argumentos que pone la otra parte en tanto que el caso está en curso, ¿no? El enfoque arbitral tal vez es un poco más limitado porque un árbitro o un tribunal arbitral pues no tiene, digamos, un objetivo estratégico en sí, ¿no? La agenda del árbitro es básicamente la de descargar su función sobre la base de la independencia, la autonomía de criterio, pues garantizando el debido proceso para las partes, ¿no? Responder de una manera plena a la confianza que ha sido depositada por las partes. Entonces, ese aspecto estratégico queda de lado, pero lo que sí más bien resulta siendo preponderante es el tema de en qué medida pues la tecnología facilita o abunda en una mejor gestión del procedimiento como tal, ¿no? Y aquí, en este sentido, pues me permite hacer una distinción entre dos ámbitos que me parece que son eh, importantes para establecer un poco los límites de la inteligencia artificial. Uno es el tema del manejo y el procesamiento de información que puede servir como insumos para el trabajo arbitral como tal, y también, desde luego, digamos, una vez que el tribunal arbitral o el árbitro, digamos, produce pues las decisiones o los resultados que corresponden, ¿no? La inteligencia artificial puede servir como un instrumento de diligencia para efectos de corroborar la calidad, tal vez, de este producto arbitral. Y el otro tema que distinguiría es el tema del razonamiento. Entonces, me enfocaría primero en el tema de procesamiento de datos y trabajo de diligencia para asegurar la calidad. Creo que ahí el potencial es enorme. Efectivamente, la inteligencia artificial puede servir para que un usuario, por ejemplo, en la lectura de los documentos verifique si es que se tuvieron en cuenta todos los argumentos relevantes que fueron presentados por las partes, si es que acaso el relato de los hechos es un relato completo, ¿no? Si es que acaso no habría otros asuntos extras que están siendo omitidos en cuanto, digamos, a la consideración del tribunal o del árbitro. Hay un tema, obviamente, ahí relativo a la confidencialidad, ¿no? Y me parece en ese sentido, pues que la industria está avanzando de una forma muy inteligente. Hay algunos aplicativos que, por ejemplo, están que desarrollan bóvedas de seguridad, es el caso de Harvey, ¿no? Otros que, por ejemplo, aseguran que la información que se llegue a obtener no va a ser utilizada por terceros para el entrenamiento de la máquina, como es el caso de Jusmundi, que está en colaboración con Copilot de Microsoft, ¿no? E incluso existen algunos aplicativos que permiten descargar la inteligencia artificial en el ordenador, en la computadora, ¿no? Sin necesidad que la información suba a la nube, ¿no? Es el caso de Private GPT, es una versión del GPT no tan avanzada como el GPT-4. Existe Llama, que es un desarrollo de Meta, antiguo Facebook. Existe Alpaca, que es un desarrollo de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, la tecnología está avanzando, digamos, en ese sentido para dar las seguridades y brindar
digamos, todas las garantías de que la información se pueda tratar con la debida confidencialidad del caso. En el manejo de la información para la función arbitral, también la inteligencia artificial tiene un alto potencial en cuanto a permitir que los árbitros ejerzan la diligencia con respecto al producto último, ¿no? Si, por ejemplo, utilizamos la versión última de procesadores de texto como Microsoft Word, vemos que hay una función de Copilot. Copilot permite al usuario verificar si la redacción es una redacción legible, es una redacción coherente con el texto que se está trabajando, y eso incluso se puede hacer casi en tiempo real, ¿no? Entonces, en este marco creo que del procesamiento de insumos y también la verificación del output, creo que hay un potencial enorme y efectivamente pues es un asunto, digamos, a expectar en las próximas, en el futuro cercano, en las próximas décadas, ¿no? El tema sobre el cual tal vez yo me mantengo un poquito más escéptico, puede ser que sea un poquito más conservador en ese sentido, al respecto, es el tema de la influencia que puede tener la inteligencia artificial en el manejo cognitivo del caso, es decir, en la función, digamos, de razonamiento que puede tener el árbitro o el tribunal arbitral en un asunto en particular, ¿no? Creo que hay un tema que me da la impresión que es un asunto de principio. Cuando uno ejerce la función arbitral, ejerce una función de mandato. Hay una confianza depositada que es indelegable, es un mandato intransferible, ratione persona, ¿no? Y si no se puede delegar esto a un tercero, pues, ¿qué podríamos decir de una máquina, no? Entonces, en ese sentido, hay un asunto, digamos, de mucho cuidado. Creo que Omar había mencionado ya la importancia del pensamiento crítico. Aquí uno tiene que tener, digamos, un pensamiento crítico calificado, incluso, ¿no? Hay un poco, tal vez la tendencia de que cuando uno utiliza un dispositivo y el dispositivo da, pues, un resultado relativamente bueno, favorable, probablemente baja la guardia, como Omar mencionaba, ¿no? Se confía un poco y lo empieza a utilizar para otras funciones, incluyendo, digamos, la asignación, digamos, de decisiones, tal vez no de tan alto calibre, pero decisiones de todas formas que debieran ser descargadas por los árbitros, ¿no? Y aquí creo que hay que tener mucho cuidado al respecto. Un par de temas antes de concluir. El tema de la analítica predictiva. La analítica predictiva es una herramienta que utilizan los abogados para efecto de dar una guía, una orientación sobre qué es lo que esperamos de un procedimiento en particular, ¿no? A la luz de la jurisprudencia, a la luz de los hechos, tenemos analítica que es determinista, probablemente puede ser también que se utilice algo probabilístico, como Mark lo mencionaba, ¿no? Pero creo que todavía la tecnología tal vez no está avanzada a un nivel tal que la analítica predictiva pueda ser, digamos, un sostén primario para el tema de la fundamentación de las decisiones arbitrales. Hay determinadas limitaciones, digamos, de base, por ejemplo, el hecho de que pues la inteligencia artificial se nutre, se alimenta de la información que es de conocimiento público y a la luz de eso determina predicciones. En el caso arbitral, muchos de los laudos no son de conocimiento público, hay una buena parte que se mantiene confidencial, lo cual ya acota un poco el pool de información. Hay temas también específicos que, por ejemplo, surgen de determinadas jurisdicciones que se caracterizan por tradiciones jurídicas particulares. Pensemos en la distinción entre common law y derecho continental, ¿no? Entonces pueden haber algunos sesgos culturales ahí de por medio. Y por último, a ver, en los temas comerciales, normalmente estamos hablando de situaciones muy novedosas. Entonces, puede haber, digamos, una limitación en cuanto a basarse en determinados precedentes o determinadas tendencias que no concurran con la situación fáctica que se está resolviendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en contratos de desarrollo tecnológico, en materia de propiedad intelectual, no necesariamente, digamos, van a haber criterios establecidos ya para casos de novedades, ¿no?
Y el último punto que quería mencionar, que creo que me parece que es interesante al respecto, es el hecho de que uno como árbitro tiene la obligación de motivar y fundamentar una decisión. O sea, si uno no motiva la decisión no puede surgir del capricho, tiene que tener una razón. Y si uno no lo hace, se expone a una causalidad, una causal de nulidad o de anulación, ¿no? La inteligencia artificial, particularmente los aplicativos de deep learning, ¿no? Como ChatGPT o Harvey, por ejemplo, pues están acostumbrados a manejar la data de volumen alto, ¿no? Algo que tal vez las capacidades humanas no podrían manejar de una manera simple, criterios jurídicos diversos, y cuando uno le hace una pregunta, pues tal vez le va a lanzar una respuesta. Ahora, la respuesta está ahí a la luz de muchas consideraciones, pero cuando uno busca una explicación específica de cómo es que se llegó de las premisas a las conclusiones, puede ser que exista, digamos, una dificultad explicativa. Y este es un fenómeno que se conoce como el fenómeno de las cajas negras o el black box, ¿no? En el cual la inteligencia da una respuesta, pero caramba, el proceso, digamos, de razonamiento hasta la última conclusión puede ser un poco complejo. Entonces, eso puede tal vez darle una orientación a uno, pero no necesariamente va a ser de mucha asistencia para efectos de fundamentar o motivar una decisión. Y creo que ahí sí, pues, hay que recurrir al método convencional de basarse en las premisas, tanto fácticas, jurídicas, seguir un silogismo socrático y llegar de las premisas a las conclusiones, ¿no? Entonces, para cerrar, para concluir, me parece que hay estos temas de cautela, ¿no? En cuanto al asunto de delegar el proceso cognitivo en estos desarrollos tecnológicos. Coincido con Omar plenamente de que uno tiene que estar en el timón. Esta es una herramienta, un utensilio, como lo fue en su momento la imprenta, como lo fue en su momento pues el desarrollo, la difusión de la prensa, como lo han sido las computadoras, ahora los teléfonos móviles. Tenemos algo que va más allá. Lo que pasa es que esto que va más allá puede entrar en nuestras mentes y puede tal vez generar la tentación de que uno deje de lado esa carga de pensar, ¿no? Y creo que ahí es importante tenerlo en cuenta y de que esa herramienta sí, definitivamente que sí hay un potencial enorme, particularmente para el procesamiento de datos y para la mejora de la calidad en cuanto al producto arbitral. Y bueno, muchísimas gracias. Mil gracias, Fernando. Definitivamente temas muy, muy interesantes. Creo que hemos tocado 4 o 5 puntos de sumo interés que en definitiva deberíamos de seguir discutiendo. Así que entiendo que ahora, conforme al programa, vamos a abrir la discusión para que tengamos una interacción entre los dos moderadores y los dos panelistas principales y seguir discutiendo algunos de estos temas. Antes de pasar a ello, les recordamos que si tienen algunas preguntas, por favor no las escriban directamente a través del chat para que de esa manera después nosotros se las podamos transmitir a nuestros panelistas. Eh, Julián, no sé si quieres empezar tú, si no, yo podría seguir con algunas preguntas de algunos temas que hemos tratado ahora. Sí, yo creo que, a ver, como para comenzar un poco la discusión, Fernando habla mucho de la caja negra, ¿no? Y Omar también habla un poco de los límites de hacia dónde podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Que un poco está más hacia el lado del procesamiento de la información, pero no de la toma total de decisiones. Pero poco para iniciar la discusión, ustedes, ¿dónde está ese límite, ¿no? Porque pareciera que a medida que esto va avanzando cada 7 meses, como dice Omar, y cada vez vamos a tener mayor procesamiento, sí parece que hacia donde vamos es hacia un poco el reemplazo de la toma de decisiones en algunos temas, o por lo menos la integración, como decía Omar, que me parece una palabra muy interesante. ¿Cómo integramos casi en qué porcentaje comenzamos a integrar? Cada vez creo que va a ser mayor, que integramos lo que nos dice la máquina en la toma de decisiones, y cómo eso pone en riesgo incluso la legitimidad de las mismas decisiones en un proceso arbitral. Entonces, ustedes,
¿dónde creen que está el límite? O sea, ¿cómo podemos hacer dónde está el límite y cómo podemos, pues, que no se reemplace totalmente el proceso de decisión, sino que realmente, pues, la máquina sea, como ustedes dicen, un elemento que nos ayude a tomar una mejor decisión, pero no a reemplazarla? Sí, sí, sí. Me parece una cuestión muy relevante, ¿no? Es decir, sabemos que cuando la máquina nos aporta un razonamiento y le pedimos que nos explique cómo ha llegado a esa conclusión, sabemos que el proceso que sigue la máquina es de justificación, que no de explicación real del procedimiento de razonamiento, porque en realidad no lo sabe. ¿De acuerdo? Es decir, ella se autojustifica, pero no es una explicación cierta de cómo ha llegado a ese punto. ¿De acuerdo? Y esto se ve muy bien en algunos ejemplos, ¿no? Que los científicos comparten con nosotros, ¿no? Le preguntan a la máquina, dinos qué tipo de animales o monos, ¿no? Tienen la cola de diferente color, ¿no? Y la máquina dice, esto es un ejemplo real, la máquina dice, el lémur tiene efectivamente una cola con un color distinto al cuerpo. Dice la máquina. Ahora se da cuenta de que ha respondido mal, pero la máquina sigue. Solo cuando lo ha respondido ella entiende lo que ha dicho. Dice, bueno, en realidad el lémur no es de la familia de los monos, pero, ¿vale? Y tú te lo lees y dices, ah, bueno, pero te acaba de mentir. La máquina se ha equivocado y se ha autojustificado sabiendo ella misma que acaba de equivocarse. En lugar de decir, el lémur, no sé qué, uy, disculpa, me he equivocado, la máquina no está construida así. ¿Lo veis? Que la máquina se autojustifica. Ella no entiende por qué ha dicho lémur, que era una equivocación, ¿de acuerdo? Si eso es así, lo sabemos por lo tanto que el procedimiento de razonamiento no es legítimo conforme a derecho, porque no existe. Es una imitación de. Y hasta el momento, y eso es lo que, por ejemplo, reclama el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, hasta el momento, en ciertas decisiones, vamos a pedir autoexplicación, explicabilidad. La máquina va a tener que, el proveedor va a tener que poder explicarnos por qué la máquina ha llegado a esa decisión. ¿Sí? Y si no, la máquina no podrá tomar esas decisiones. Y esto, por ejemplo, lo tenemos en decisiones relativas al crédito, al consumidor. ¿De acuerdo? ¿Por qué la máquina ha dicho que no? El proveedor de esa solución, ahora en Europa, tendrá que explicar por qué ha llegado a esa solución. ¿De acuerdo? Y tendrá que tener un proceso que le permita explicar qué se ha analizado, cómo se ha analizado, qué conclusiones han extraído y cómo ha llegado a esa solución, ¿no? Eso es un derecho del consumidor, por entendernos, ¿no? Por lo que, de nuevo, tenemos que ser muy conscientes de esa limitación tecnológica, ¿no? La máquina a día de hoy no sabe explicarse. Tendencias tecnológicas que parece que nos van a permitir superarlo existen. Por ejemplo, en robótica. Cuando aplicamos tecnología de inteligencia artificial generativa a la robótica, como se está haciendo, ahora pasan cosas interesantes, ¿verdad? Porque le podemos preguntar a la máquina ¿por qué has frenado? Y la máquina te dice, he frenado porque este sensor y este sensor me han dado esta información y conforme a mi analítica predictiva, cuando esto ocurre yo sé que puede existir
accidente. Tenemos una probabilidad alta de accidente. Es decir, cuando conectamos la máquina al mundo real a través de sensorización, parece que estamos dando a la máquina la capacidad de autoexplicarse en un contexto en el que nosotros también entendemos la respuesta. ¿Me entendéis? Eso acabará pasando, pero no estamos ahí todavía, ¿no? Ok, a ver, qué pregunta para más interesante, ¿no? Y qué pregunta bastante provocadora. Creo que va a una esencia de no perder la perspectiva, tener en cuenta, digamos, de que nosotros somos los dueños de la situación, la máquina es un utensilio, la máquina es una herramienta y nunca, digamos, dejar de lado, digamos, esa conciencia. Eh, Ahora, es fácil decirlo, pero para hacerlo en la práctica, pues es como una suerte de cuerda resbaladiza, ¿no? Uno comienza tal vez confiándole, a ver, mira, ¿qué te parece? Tengo que enviar un correo electrónico, ¿no? A estas personas, no tengo, redáctemelo bien, redáctemelo bonito, ¿no? Establece la fecha, tal y tal cosa, y punto. Y lo va haciendo bien, y conforme, digamos, se va avanzando, pues uno empieza a desarrollar una suerte de confianza, ¿no? Reliance, como le dicen en inglés, y de repente llega un momento en el cual tal vez uno puede perder la perspectiva. Y aquí sí creo que es importante tener en cuenta al menos, y va un punto también que mencionó Omar en el comienzo, la pregunta del qué, la pregunta del propósito, qué es lo que estamos, digamos, buscando con la asistencia. Y creo que en el ámbito del trabajo arbitral hay que tener en cuenta, muy en cuenta lo que es esencial y lo que es no esencial. Ciertamente, para lo que es esencial, para lo que es, digamos, un trabajo de fondo, pues efectivamente uno responde un mandato y uno tiene que descargar ese mandato como lo es. Tal vez para las cosas no esenciales, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el trabajo que uno le encomiende a una secretaria o a un practicante, ¿no? Verifícame las notas de pie o hazme, ¿no? El proofreading, hazme la revisión, digamos, en texto. Pues puede ser que ahí, digamos, podamos confiarnos en cierta medida en un trabajo de asistencia mayor, ¿no? Pero sí creo que efectivamente el trabajo de verificación es importante tener en cuenta que es un soporte. Omar mencionaba de que la inteligencia artificial tiende a ser complaciente, y eso es así, a menos que uno le diga lo contrario y que le diga, pero mira, yo quiero que la respuesta que tú me des sea una respuesta correcta. Y no sé si te ha pasado a ti, Omar, pero yo he tenido situaciones en las que he confrontado a la máquina y le he dicho, dime por favor en qué párrafo específico de tal lectura o tal documento fluye el tema que me has dicho. Eso lo he visto en Perplexity, lo he visto en ChatGPT, a veces surgen alucinaciones, ¿no? Y de repente la máquina se encuentra arrinconada en una esquina, ¿no? Y he tenido situaciones en las cuales la máquina me ha pedido disculpa, me ha dicho, perdona, sí, efectivamente, esto no lo encontré ahí, y tuve que recurrir a otro documento subsidiario que estaba en la página web, que es la que complementa esta información. Ok, incluso a veces puede ser un poco pesado, ¿ah? Incluso le he dicho, mira, pero no deberías decirlo de esa forma, porque el que te utiliza genera ciertas expectativas, ¿no? En fin, pero sí creo que va al punto básico del pensamiento crítico y no soltar el timón, ¿no? No soltar el timón, no perder la conciencia de que uno es el que maneja el procedimiento. Muchas gracias a ambos. Ahora Muchas. tenemos una pregunta de los asistentes, creo que va dirigida a ambos, y Orlando Cabrera dice, de todas las herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, ¿cuál es la que han encontrado que es la más precisa para la utilización por parte de abogados? Vamos a ver. Es decir, la máquina más precisa sois vosotros, ¿vale? Es decir, sois vosotros sabiendo usar la máquina, ¿vale? Si queréis, un día hacemos unas clases de prompting, que doy clases de prompting, legal prompting, y os enseño realmente a cómo sacarle partido a la máquina de verdad, ¿no? Cuando tú le preguntas a la máquina, hazme un resumen de esta sentencia, ¿no?
estás haciendo un mal uso de la tecnología, ¿vale? Cuando tú le dices a la máquina, hazme un resumen del fundamento jurídico relativo al incumplimiento contractual que aparece en la sentencia. Estás haciendo un buen uso de la tecnología, ¿vale? Estás guiando a la tecnología, le estás diciendo a la tecnología qué tiene que hacer. Y si además le dices, ¿y por qué lo quiero? Porque le quiero explicar al cliente que este tipo de sentencia y cómo resuelve el juez es relevante para su caso. Así que cuando lo hayas hecho, primero dame el resumen. Cuando yo te dé el OK, prepárame un email para el cliente. Recuerda que el cliente se dedica a la construcción. Y hazme un tailor-made del contenido para su situación en concreto, ¿no? Entonces estás haciendo un buen uso, ¿no? Estás guiando a la máquina, le estás diciendo lo que tiene que hacer, dónde se tiene que fijar y qué tiene que hacer para ayudarte. Y ahí estáis los dos alineados, ¿no? Sin ser político, y no entrar a contestar la pregunta. A mí personalmente me gusta, pero esto es una cuestión personal, porque realmente vosotros sois los que vais a marcar la diferencia. A mí me gusta Claude, ¿vale? Claude es la que más me gusta porque es la que escribe mejor. Además es muy simpática. Siempre dice que lo hago todo fenomenal, todo lo que le pongo le parece. Qué bien escribes, Omar. Me encanta tu punto de vista. Ahora sí que tiene sentido. Es horrible, porque acabas pensando que eres incluso listo, ¿no? Pero, digamos que a nivel, y esto no soy solo yo que lo dice, escribe muy, muy bien. Es capaz de imitar tu forma de escribir, como no lo puede hacer ChatGPT. Tú le subes a Claude 3 escritos tuyos y le dices lo siguiente. Claude, yo siempre le trato muy bien a la máquina. Le doy los buenos días y siempre le digo que muchas gracias por todo. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos estudios científicos que nos dicen que cuando somos respetuosos con la máquina sin pasarse tampoco, ¿vale? Tampoco hay que preguntarle cómo le ha ido el día. Cuando somos respetuosos con la máquina, le damos las gracias, por ejemplo, la máquina nos da un análisis un 30% mejor que de otro modo. Y diréis, pero qué tontería es esta, si la máquina no piensa ni nada, ni entiende. Las teorías que tenemos hasta ahora nos dicen que es porque la máquina nos imita. Y como la máquina sabe de todos los trillones de cosas que ha leído en Internet, que cuando entre los humanos nos hablamos con respeto, ayudamos más a quien nos pregunta, la máquina hace lo mismo. Probadlo. Cuando tú le dices a la máquina, resume la sentencia, la máquina hace una cosa. Cuando te da algo que no te gusta, le dices, lo que me has dado es horrible, no me gusta, no entiendes nada. Espabilate, verás como la respuesta es mucho más corta, porque la máquina reconoce la tensión. Es increíble esto, pero esto ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, tú le subes a la máquina 3 escritos redactados por ti, no por ChatGPT, ¿vale? Le dices, esta es la forma en la que yo escribo. Quiero que me describas la forma de escribir que me hace único. Revísalo, tómate tu tiempo, dime cómo escribo yo, qué es lo que me hace único. Y la máquina te lo dice. Y a partir de ahí le dices, de acuerdo, ahora ayúdame a escribir esto siguiendo mi forma de escribir y mi tono. Y la máquina te imita, ¿no? Esto ChatGPT todavía no lo hace tan bien, ¿no? Y Claude, te lo clava. Eh, a ver, sí, concuerdo con Omar que efectivamente uno no puede plantear preguntas muy generales o en el aire.
Y creo que eso es también parte del proceso de aprendizaje, el proceso de training en utilizar estos dispositivos. Uno tal vez comienza, digamos, intentando en principio con ChatGPT o utiliza DeepSeek o Perplexity y de repente te das cuenta que las respuestas pueden ser bastante generales, ¿no? Que te envían ahí un poco por el desvío. Pero cuando vas precisando mucho más en lo que estás buscando, es cuando encuentras respuestas bastante claras. Y creo que un poco la actitud que uno toma en ese sentido es como la actitud que debe uno tomar cuando, por ejemplo, tiene un asistente junior, ¿no? Y que requiere instrucciones muy precisas, ¿no? Le dices, tienes que ver el expediente confidencial, ¿no? El escrito de réplica y del escrito de réplica sección 4 quisiera que, por ejemplo, me identifique los tres argumentos centrales. Entonces, ahí te das cuenta que efectivamente, al haber una suerte de engagement, de compromiso mayor, me parece que la máquina también es receptiva al respecto y te da insumos que pueden ser de mayor valía que bajo la pregunta general. Y también, efectivamente, concuerdo con el tema de lo que mencionaba Omar, que puede sonar un poco subjetivo, ¿no? El tema del respeto y la forma como se trata. Efectivamente, sí hay un componente en el algoritmo, tal vez, que funciona de manera tal que cuando se le trata, digamos, con la debida delicadeza, yo diría un poco más, se le contextualiza incluso la búsqueda específica, la máquina te puede dar un resultado mucho más preciso y mucho más comprensivo, ¿no? Es decir, si uno, por ejemplo, lo pone en el contexto, me encuentro en una situación en la cual existe un contrato de tal naturaleza entre tales partes, es en el marco, digamos, de un arreglo de construcción, post litigio, y por lo tanto quieren llegar a una solución en este y otro sentido. Y puede ser que el insumo que da la máquina sea mucho más específico en ese contexto. Ahora, yendo a la pregunta concreta de las aplicaciones, pues para redacción creo, ahí considero también que Claude efectivamente puede ser un poco más delicado en los contrastes. Yo me he iniciado en algún momento con ChatGPT y en ese sentido pues le tengo tal vez un cierto cariño, ¿no? Que es algo que la máquina no tiene la emoción, pero creo que efectivamente ChatGPT sí puede tener, digamos, una redacción también bastante pulcra, bastante pulida, dependiendo también de lo que le pides. Si le pides estilo legal o si le pides, digamos, algo más coloquial, te lo acomoda un poco, digamos, a como corresponde. En cuanto a temas de presentaciones legales, yo no he utilizado aquí mucho, pero entiendo por colegas que sí han estado implicados que Copilot es bastante bueno para las presentaciones, para los PowerPoints. En cuanto a traducciones, pues solía utilizar de manera general DeepL.com, ¿no? DeepL.com es una herramienta que ha sido bastante precisa, ¿no? Pero DeepL.com en algún momento como que me defraudó, por ejemplo, en el tema de comercio hay un acuerdo que se llama el Acuerdo sobre los ALPIC, que en inglés se llama The Trips Agreement, ¿no? Y me lo tradujo como el Acuerdo de los Viajes, ¿no? Entonces, cosas así me hacían pensar que tenía que ver algo más. Y yo sí creo que, por ejemplo, ChatGPT para traducciones puede ser que sea superior en ese sentido, porque no solamente es la traducción como tal, sino el aspecto de inteligencia, ¿no? Entonces, ahí sí te lo traduce como corresponde. Y en cuanto a lectura, me quedo con el asistente de Adobe Acrobat, ¿no? El asistente es bueno. En algún momento lo utilizo un poco como trabajo de coaching, ¿no? Le digo, estoy leyendo este documento, por ejemplo, para mis clases, ¿no? Tengo este artículo último, tengo el artículo de Omar, por ejemplo, ¿no? Entonces quisiera que, por ejemplo, me plantees preguntas sobre la sección 4, en la cual habla sobre las limitaciones de la inteligencia artificial y plantéamelas una por una y si me equivoco, dímelo sinceramente y dime cuál es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo utilizo para la preparación de mis clases universitarias a veces y me parece que es bastante satisfactorio. Muy bien, no, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Orlando, que creo que es un tema que también se mencionó en la exposición de Omar, y es el tema de la confidencialidad, ¿no? ¿Cómo garantizar un poco o
cómo tener la confianza de que la información que le estamos dando en un caso, pues, digamos, no va a ser compartida y no va a ser analizada por la contraparte o cómo garantizar ese tema es un poco como la pregunta. Sí, yo creo que, es decir, a nivel profesional, obviamente, nosotros usamos Harvey, que nos da toda la tranquilidad, ¿no? Cuando uso Claude, ChatGPT, Gemini, Perplexity y otras, eh, no introduzco documentos del despacho, obviamente, por cuestiones de confidencialidad, aunque tengo todas las versiones de pago. Yo creo que lo esencial aquí es cuando lo vamos a utilizar en el despacho o como árbitros, ¿no? En el que vamos a tener que introducir, ¿no? Al final documentación sensible, debemos siempre contratar estos servicios a través de Microsoft, a través de Google, ¿no? A través de plataformas para empresa que nos van a dar esa tranquilidad, ¿no? Si no, sinceramente a día de hoy, ChatGPT, Claude, todas estas, no tenemos la garantía ni la certeza absoluta de que la documentación es plenamente confidencial y, y por lo tanto debemos evitarlo, ¿no? Sí, también efectivamente creo que lo mencioné en algún momento, han habido avances para tratar de establecer protocolos de seguridad, ¿no? Harvey maneja sus bóvedas, por ejemplo, eh, y da todas las garantías del mundo de que la información es confidencial, pero uno tiene que subirlo de todas formas siempre al servidor. Incluso, por ejemplo, en aplicativos que los ve uno incorporados en los software convencionales, ¿no? Llámese, por ejemplo, el asistente de Adobe Acrobat o llámese Copilot en Microsoft Word, ¿no? Uno pensaría que tal vez manejan el documento en el confín del documento y que ese documento no va a la nube. No es así. Eso también va y forma parte del material de training de capacitación de la máquina, ¿no? Creo que en Adobe Acrobat hay una limitación, lo guardan por 12 horas y después lo borran, ¿no? Todos los prompts que se hacen, ¿no? Pero de todas formas es así. La única forma como uno puede, digamos, evitar cualquier tipo de, de riesgo en ese sentido, hasta que no se desarrollen, digamos, protocolos que den una garantía plena, es precisamente a través de aplicativos que sean descargables a la máquina, ¿no? Y que uno no tenga, digamos, el riesgo de subirlos, ¿no? Yo creo que había mencionado ahí, está el proyecto este de Stanford, del aplicativo Alpaca, Llama o Llama, como le dice Meta, es otra, digamos, aplicativo que en ese sentido. Y el mismo ChatGPT, teniendo en cuenta, digamos, precisamente este tipo de sensibilidad, está desarrollando el Private ChatGPT, ¿no? El Private GPT, que todavía, digamos, no tiene un nivel de avanzada como el GPT-4, por ejemplo, pero bueno, es algo ahí. Y sí, es efectivamente tal vez uno de los temas más sensibles que creo que inhiben en el uso de esto de una manera abierta. Tal vez habría que hacer un distingo, por ejemplo, entre documentos que son efectivamente reservados y exclusivos de conocimiento de las partes y del manejo del procedimiento, de otros documentos que puedan ser de carácter público, ¿no? Si estamos, por ejemplo, tratando con un documento que sean, digamos, sentencias conocidas que están en la plataforma o en la página web de un buscador de jurisprudencia, y que lo único que queremos es verificar que efectivamente tenemos un conocimiento, pues ahí el riesgo es mucho menor que si es que estamos tratando, por ejemplo, con comunicaciones en los cuales incluso puede haber información confidencial. Para eso último, sí, no hay la garantía del caso todavía cuando uno los utiliza en estos aplicativos de uso abierto, ¿no? Gracias. Gracias, Fernando y Omar. No sé, Nicolás, si quieres continuar. Creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, de hecho yo tenía algunos otros temas también muy interesantes que habían ya abordado Omar y Fernando de manera tal vez un poco más sucinta que quisiera que ahondemos. Y uno de ellos es justamente relacionado a las consideraciones éticas frente a la utilización del tribunal arbitral de estas herramientas. Y
es que han salido algunas reglas, algunas recomendaciones como las de la institución de Silicon Valley, en donde se sugiere al tribunal arbitral que le informe a las partes cuando éste está haciendo uso de este tipo de herramientas. Y mi pregunta es, ¿hasta qué nivel se extiende esa obligación ética o moral de revelarle a las partes el uso de estas herramientas? ¿Es solamente limitado a revelar el uso? ¿Está extendido, por ejemplo, a cuáles son los prompts que está utilizando el tribunal arbitral, que considero yo que es algo muy importante para saber cómo es que se están generando esas respuestas por parte de la herramienta, y cuáles son los que ustedes consideran que son los elementos vitales que el tribunal debería o no debería de revelar? Sí, me parece es decir, ¿dónde marcamos la línea de lo que es inteligencia artificial y no, ¿verdad? Porque Google Search es inteligencia artificial, ¿no? Es decir, todo lo que utilizamos ya es inteligencia artificial. Copilot es inteligencia y viene ya de serie, ¿no? Es decir, em, no, tampoco entiendo muy bien por qué se debe comunicar el uso de inteligencia artificial. Es una herramienta, ¿no? Es decir, al final, yo creo que aquí lo que nos debe preocupar es la responsabilidad de quien lo usa, ¿no? Es decir, los usuarios debemos ser responsables en su uso, confidencialidad, secreto, un uso apropiado, ¿de acuerdo? Pensamiento crítico, pero más allá de eso, pues es como usar como os lo diría, ¿no? Excel. Bueno, pues es una herramienta más, ¿no? Y cada uno puede hacer lo que considere, creo, ¿no? Yo lo veo así, por lo menos. Gracias, Nicolás. Sí, veo ahí la preocupación deontológica, ¿ah? Es un tema, efectivamente, creo que hay dos asuntos que se vinculan estrechamente. Uno, por una parte, digamos, la responsabilidad y el mandato que recibe el árbitro como depositario de la confianza de las partes. Las partes le están dando a uno el deber de resolver, de descargar, digamos, la resolución de un conflicto en particular y no se lo están dando a alguien más, ¿no? Menos aún no se lo están dando a una máquina. Entonces, ahí vuelvo a mi punto, perdón, eso vinculado con el tema del deber de transparencia. El deber de transparencia en cuanto, digamos, de qué me valgo yo para efectivamente descargar este mandato, esta función que viene, digamos, otorgada por las partes. Y creo que tal vez el fijar la línea puede ser un asunto, obviamente que va a variar de caso en caso, pero si me preguntas tal vez por alguna regla de carácter general de tipo ético, es establecer lo que es lo esencial y no es lo esencial para la resolución del conflicto. Y voy a un tema de sustancia versus forma, tal vez. Entonces, digamos, lo que es objeto de la litis, obviamente que tiene que recaer única y exclusivamente en la función cognitiva humana, ¿no? Pero si, por ejemplo, pues acaso en la realización de mis funciones, pues hay algunos asuntos que son relativamente de forma o temas secundarios, ¿no? El tema de recurrir a la inteligencia artificial es como el tema de recurrir a una herramienta, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, para la cuantificación de daños, yo quisiera hacer o rehacer el modelo económico de daños que me presenta una parte, ¿no? Soy bueno en Excel porque llevé un MBA y de repente me pongo a hacer, pues, mi tabla de expected cash flows, ¿no? De flujo de caja, ¿no? Tengo que notificar acaso el hecho que estoy utilizando Excel, ¿no? De repente, pues surge que tengo un asistente, una persona, digamos, junior, que la haya cogido como practicante, ¿no? Y de repente le encargo a esta persona que me busque en la biblioteca de la universidad, ¿no? Tal y cual jurisprudencia. Tengo eso que notificarlo a las partes también, que no es inteligencia artificial, pero digamos, es el hecho de basarse en algo que va más allá de las capacidades de uno como árbitro, ¿no? Entonces yo creo que va el tema de lo que es elemental y lo que no lo es. Eh, y creo que hay muchas cosas que no son elementales para las cuales la inteligencia artificial podría ser de mucha utilidad sin necesidad
de que haya una notificación al respecto, pero, dicho esto, sí creo en un deber de transparencia y si en algún momento, por alguna razón, que no debiera ser, digamos, lo ideal, el árbitro tuviera que optar, digamos, por un recurso a alguna herramienta extra, puede ser que el mandato de transparencia sí haga necesaria alguna suerte de consulta o alguna suerte de información a las partes, ¿no? Lo veo como un caso excepcional, no lo veo como el caso de regla. Perfecto, mil gracias. Julián, creo que todavía nos queda tiempo para una última pregunta. Si tú tienes algo de tu lado que quisieras presentarles. Creo No, que justo acabamos de recibir una pregunta en ah, el chat. a ver, Fabiola nos dice que ¿cómo creen que el uso de herramientas de inteligencia artificial cambiará la práctica privada del arbitraje en los próximos 10 años y cómo se reconfigurará el mercado? Pues yo creo que va a cambiar radicalmente la práctica, cómo practicamos derecho y por lo tanto cómo resolvemos disputas, ¿no? Por daros un ejemplo, ¿no? Con analítica predictiva y a día de hoy, en jurisdicciones como la estadounidense, tenemos herramientas que nos permiten analizar si nuestro caso se resolverá de una manera u otra en distintos estados, ¿no? La herramienta se llama Predicta, ¿no? Es una inteligencia artificial enorme, ¿no? Que le han volcado todas las resoluciones, ¿de acuerdo? Y han buscado esos patrones, ¿de acuerdo? Y la máquina es capaz de identificar esos patrones, es capaz de identificar tus patrones, ¿de acuerdo? Y de alguna manera machear en esos patrones tu solicitud específica, ¿no? Y eso va a cambiar radicalmente cómo nos acercamos a las disputas, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando la máquina, ¿no? le dice al CEO que en el 80% de los casos va a perder ese caso? Llega a un acuerdo, sigue con la disputa. ¿Qué ocurre cuando sigue con la disputa y pierde la disputa? Y tiene que pagar los honorarios enormes de Omar y los honorarios más enormes del contrario. ¿Qué le iban a decir sus stakeholders? ¿Qué le iban a decir su consejo de administración? Ya sabemos lo que le va a decir. Hay un estándar de responsabilidad civil y penal aplicable a los consejeros de una empresa. Usted adoptó una decisión que sabía que era errónea y que le ha causado a la compañía pérdidas. Usted va a ser responsable personal por las deudas porque fue negligente. Pensarlo. Nos encontraremos en eso. Y yo tendré que ir a juicio por una parte u otra. ¿De acuerdo? Eso va a pasar. ¿De acuerdo? Y cuando eso pasa, y a pesar de que yo en mi artículo abogo por las limitaciones de la analítica predictiva, es irremediable que ocurra, porque la máquina se impone. ¿Lo entendéis? Y eso me preocupa. Eso me preocupa porque al final entramos en la self-fulfilling prophecy, ¿no? Lo que creemos que va a pasar acaba ocurriendo, por supuesto, porque creemos que va a pasar, ¿no? Y al final vivimos en la máquina y no en la realidad humana. Fernando. Muchas gracias, doctores. A ver, es interesante este tema. Yo me valgo un poco aquí
de lo que mencionaba Omar en algún momento en su presentación, cuando nos mostró esta noticia, creo que es del 2023, eh, que se publicó con mucho bombo y platillo, ¿no? En el sentido de que se había finalizado un contrato relativamente simple, creo que era un non-disclosure, ¿no? Y las máquinas lo habían hecho de manera relativamente eficiente en pocos minutos, ¿no? Eh, Eso nos muestra un poco el impacto del uso de inteligencia artificial en un estadio precontractual para la negociación de los contratos. Bien, el tema de arbitraje es un tema postcontractual, es decir, estamos, digamos, en el manejo de qué es lo que sucede cuando se ejecuta un contrato, hay un desacuerdo entre las partes y nos vamos al arbitraje, ¿no? Ahora, en el ámbito precontractual podemos ver pues que efectivamente hay una clara inclinación a la utilización de mecanismos que puedan ser mucho más eficientes en cuanto a reducción de tiempos, en cuanto a costos de transacción, ¿no? Definitivamente, pues que es mucho más barato tener a dos inteligencias que se conversan y que tratan de buscar el punto óptimo, el equilibrio de Nash, ¿no? En esa negociación contractual como un juego cooperativo, ¿no? En lugar de mandar delegaciones de representantes de la empresa para que negocien con los costos que vienen asociados, ¿no? En cuanto al asunto, me da la impresión que la misma tendencia vamos a tener en el aspecto postcontractual, es decir, para la resolución de los conflictos. Y considero efectivamente que el tema, digamos, de la analítica predictiva va a tomar, digamos, un repunte mayor, salvando, digamos, algunas limitaciones que tiene en la actualidad en cuanto, digamos, a posibles sesgos, ¿no? Eh, Podría darse el caso que incluso hayan determinado tipo de diferencias que puedan ser de un ámbito, de un alcance relativamente simple, como la suerte de small claims o cosas, digamos, que sean pecuniarias, que puedan resolverse de una manera un poco más automatizada, ¿no? Y creo que hay un documento, un paper que presentaron unos amigos en el issue en el cual Omar presentó su artículo sobre el uso de inteligencia artificial en algunos contextos jurídicos determinados. Me parece que hay una provincia de la China en la cual, por ejemplo, algunos casos de small claims ya estaban siendo resueltos por una computadora en particular, ¿no? Entonces, sí puede ser que efectivamente haya una eh, participación un poco mayor en ese ámbito. Los asuntos complejos siempre van a estar en las manos de los abogados. Y para mí, digamos, la gran pregunta es cómo es que los abogados, como los que están en el medio, pueden ir adaptándose a la evolución de la máquina. Omar estaba diciendo que cada 7 meses, pues la máquina va recreándose, va aprendiendo y va mejorando, ¿no? Y que claro, es la gran diferencia que tenemos con el software antiguo, con el software convencional, ¿no? El software convencional es básicamente una programación de algoritmos y funciona como tal y no cambia, a menos que tengamos una nueva versión del Microsoft Office, ¿no? Para lo cual tenemos que pagar una licencia. La inteligencia artificial tiene esta gran diferencia, aprende, ¿no? Entonces la inteligencia artificial tiene que incorporar esta adaptabilidad. La pregunta más bien va a ser qué tanto los abogados tienen esta adaptabilidad para hacerse al uso de la inteligencia artificial. Y creo que sí va a exigir, digamos, un desarrollo de algunas capacidades, de algunas, incluso personal skills, unas habilidades personales que pues pueden significar una suerte de shock en cuanto al manejo de la profesión, ¿no? Es una profesión que normalmente ha sido concebida como una de las más tradicionales en el medio de profesiones liberales. Y creo que la inteligencia artificial y su irrupción en el ámbito sí va a requerir de los abogados jóvenes esta apertura de mente para acoger esta nueva tecnología. Gracias. Muchas gracias, Omar, Fernando, Julián. Creo que ya estamos justamente sobre la hora. De mi parte ha sido un placer y verdaderamente una revelación escuchar tanto de que no sabía sobre la inteligencia artificial y qué es lo que podemos esperar dentro de los próximos 10, 15 años y cómo esto va a cambiar radicalmente nuestra profesión. Así que de mi lado darles muchas gracias a ustedes tres y también a todos los organizadores y a los participantes y espero que podamos vernos pronto en el futuro para tener otra de estas conversaciones.
Mil gracias. Mil gracias a todos, un abrazo, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego.